a la larga va a permitir la reproducción. Para que entendamos mejor el eje hipotálamo hipófiso testicular, tenemos que ver cómo es que se forman los espermatozoides. Los espermatozoides se forman en el túbulo seminífero, que más o menos ocupa el 90% del volumen testicular. En el túbulo seminífero hay varias células, principalmente están las células de Sertoli, que se encargan de que crezca el espermatozoide. Hay células germinativas, hay capilares, va madurando los espermatozoides de espermatogonia hasta espermátide, espermatozoide maduro, y que van a liberarse a la luz del túbulo, ¿no? Entonces, hay una membrana basal donde hay espermatogonias y donde hay células mioides. Ah, hay unas células, eh, hay unas uniones muy estrechas donde están las espermatogonias, que se llaman las células de Sertoli, que es la base anatómica de la barrera hematotesticular. Entonces, si uno ve a la coloración hematoxilina y eosina, acá están en la base las espermatogonias, acá están los espermátides, luego está el espermatocito primario, y luego el secundario, y luego está el espermatozoide. Si uno quiere ver el compartimiento testicular con un corte, entonces uno puede ver acá la membrana basal, la célula mioide, acá tienes el compartimiento basal con la espermatogonia, el núcleo de la célula Sertoli, acá tienes el espermatocito, acá en las células de Sertoli se unen por uniones muy estrechas, acá está el compartimiento atluminal interno, y luego acá ya está el espermátide precoz y luego está el espermatozoide. Entonces, la célula Sertoli es como un nido que permite que la espermatogonia vaya madurando espermátide, luego espermatozoide primario y luego espermátide precoz y luego espermatozoide, ¿no? Entonces, dentro del testículo hay como una cuna que es la célula Sertoli que permite el crecimiento de los espermatozoides. Pero en el testículo no solamente hay células de Sertoli, sino hay otro grupo de células que están en el compartimento intersticial, que son las células de Leydig, que afectan o ocupan el 5% del volumen testicular. Estas células de Leydig, como lo pueden ver acá en la parte intermedia en las membranas, fuera de las membranas basales, tienen una función muy importante que va a ser que va a permitir la producción de testosterona. Entonces, como pueden ver, acá están las células de Sertoli, acá están las espermatogonia, y acá en la parte externa están las células de Leydig. Igual acá en una coloración hematoxilina y eosina, están junto al compartimento intersticial donde hay células mioides peritubulares, fibroblastos, células neurovasculares y también macrófagos. Entonces, ¿cómo es la fisiología del túbulo seminífero con las células de Sertoli y las células de Leydig? Entonces, el espermatozoide y el testículo, en el testículo a través de las células de Sertoli van a producir inhibina. La célula espermática va a producir inhibina y esta inhibina va a bloquear el hipotálamo y la hipófisis. Ahora, la hipófisis o el hipotálamo a través de GnRH estimula a la hipófisis la producción de FSH. Este FSH actúa a nivel de células Sertoli a que se produzca inhibina y que se produzca la generación de espermatozoides. Por otro lado, la LH estimula a las células de Leydig a que éstas fabriquen testosterona. Entonces, la célula de Leydig es la encargada de producir testosterona y esta a su vez, la testosterona a su vez, tiene un mecanismo de feedback negativo hacia el hipotálamo hipófisis y también estimula a los espermatozoides a que maduren, ¿no? Entonces, una vez que tenemos que los espermatozoides se han producido y que estos están creciendo en un ambiente
rico en testosterona, producto de la fabricación de las células de Leydig, estos espermatozoides maduros van a ser transportados por una serie de canales o vías, ¿no? Entonces, todo este conjunto se le llama los túbulos seminíferos. Acá tenemos la rete testis, que está en la parte dentro del testículo. Luego tenemos los conductos eferentes, luego el epidídimo, que es todo un enmarañado de vasos sanguíneos. Luego está el epidídimo, y el epidídimo va a tener cambios bioquímicos que van a dar la capacidad, la motilidad del espermatozoide. Y luego está el conducto deferente, ¿no? Entonces, una vez que se forma el testículo en el túbulo seminífero, hay la retetestis, el conducto eferente, el epidídimo y el conducto deferente, ¿no? Ahora, recuerden que la célula de Leydig, estimulado por la LH, fabrica testosterona, y esta testosterona va a estimular a la célula Sertoli para que se produzca la formación de espermatozoides. Ahora, la testosterona puede ser convertida a estradiol o a dehidrotestosterona, y esta testosterona puede también tener efectos androgénicos que tienen que ver con el desarrollo sexual, la distribución, la implantación del cabello, la presencia del líbido, el fortalecimiento de los huesos, de los músculos, la producción espermática, la función eréctil, el comportamiento varonil de las personas, la secreción de gonadotropinas también, ¿no? Entonces, LH tiene que ver con el comportamiento intersticial, la producción de testosterona desde las células de Leydig, y recuerden que la testosterona se puede convertir en estradiol a dehidrotestosterona. Ahora, para que se produzca la producción de GnRH, tiene que haber un pulso generador de pulsos. Tiene que haber, en el hipotálamo tiene que haber neuromoduladores. Estos moduladores van a producir un pulso GnRH que a su vez van a estimular un pulso de LH. Y este pulso de LH va a permitir que se estimule la fabricación de testosterona por la célula de Leydig. Por otro lado, también se estimula la fabricación de FSH, que va a estimular a las células de Sertoli para que se produzcan los espermatozoides con presencia de testosterona que procede de la célula de Leydig. Entonces, el, eh, el efecto de FSH va a ser la espermatogénesis. El efecto del LH va a ser la producción de testosterona. ¿Listo? Eso no hay que olvidar. Entonces, para que se produzca la función gonadal normal, tiene que haber una espermatogénesis normal. Entonces, tenemos acá la célula madre sería una espermatogonia. Esta espermatogonia va a entrar en fase mitótica o proliferativa, entonces hay una renovación de células. Entonces, se va a renovar a través de un proceso de división de cromosomas que al final terminan con el mismo número de cromosomas, que es una mitosis. Entonces va a permitir la reserva de células madre, y una minoría se va a diferenciar y va a pasar a una fase proliferativa. Luego, las espermatogonias tienen bajo índice mitótico, van a producir espermatogonias, y las espermatogonias, algunas van a entrar en mitosis y luego hacen una diferenciación adicional, y después van a entrar a una fase meiótica. Entonces, una vez que entran a fase meiótica, acá disminuye el número de cromosomas. Entonces, de un espermatocito primario que tiene 46 cromosomas, pasan a un espermatocito secundario que ya solamente tiene 23 cromosomas. Y luego, este espermatocito pasa a una maduración que se va a convertir en espermátide, y finalmente se convierte en espermatozoide. Entonces, las espermátides son células redondas y maduras que luego finalmente se diferencian en espermatozoides maduras, ¿no? Entonces, la producción diaria de espermatozoides es más o menos 120 millones de espermatozoides maduros por día. O sea, el cuerpo fabrica 1000 espermatozoides por cada latido cardíaco.
Este es el espermatozoide. Fíjense que el espermatozoide tiene una caperuza acrosómica, su cabeza, su cuello, tiene una pieza media, tiene una pieza principal, una pieza terminal, la pieza principal y la terminal son la cola. Ah, y este es un espermatozoide completo, ¿no? Móvil. Y la producción de espermatozoides debe llegar a más de 15 millones por mililitro y se requiere que por lo menos 4% tienen un aspecto morfológico normal, porque a veces hay espermatozoides sin cola, espermatozoides con dos cabezas, espermatozoides sin cuello o espermatozoide con dos colas. Entonces, basta que tengamos 4% de espermatozoides morfológicamente normales y ya uno puede decir que la fertilidad está garantizada. Otra cosa es que la motilidad del espermatozoide tiene que ir hacia adelante. Hay espermatozoides que no se mueven o hay espermatozoides que en vez de ir adelante se van para atrás. Solamente nos sirven los espermatozoides que tienen una morfología normal, que se estima 4%, y espermatozoides que avanzan en el microscopio hacia adelante, tienen una motilidad adecuada, y eso debe ser más de 40%. La testosterona en la sangre está unida a proteínas, principalmente albúmina, entre el 54 y el 68%. Ahora, hay testosterona débilmente unida a albúmina, que esa puede ser activa, pero también hay testosterona unida fuertemente a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y de toda la testosterona que tenemos, solamente el 0,5 o al 3% es libre. Y esa es la testosterona activa que va a producir todos los efectos androgénicos que hemos revisado. Dentro de ellos está control del eje hipotálamo hipófiso testicular y también tiene que ver con la formación de espermatozoides. Entonces, como verán, de toda la testosterona, en un examen de laboratorio, no nos importa tanto la testosterona total, nos debe importar la testosterona libre. Entonces, en un hipogonadismo, más importa saber cómo está la testosterona libre que la testosterona total. Sin embargo, algunas patologías, como por ejemplo cirrosis o por ejemplo patopatías, pueden alterar el transporte de la testosterona porque hay hipoalbuminemia o si tiene una cirrosis, la globulina transportadora de hormonas sexuales está también disminuida. Recuerden también que para la formación de la testosterona se necesita acetato, colesterol, ésteres de colesterol. También esto va a permitir que se forme pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona, y luego androstenediol y luego testosterona. Pregnenolona puede pasar a progesterona, 17-hidroxiprogesterona, perdón, 17-hidroxipregnenolona a 17-hidroxiprogesterona y dehidroepiandrosterona a androstenediona. Y androstenediona también puede pasar a testosterona. Esto se debe por decisión de la primera cadena lateral, segunda cadena lateral, reducción del grupo 7Z o oxidación del anillo alfa. Entonces, es muy importante que sepamos que la testosterona puede convertirse a través de la aromatasa a estradiol. Y este estradiol tiene que ver con mejorar la densidad mineral ósea, la función beneficiaria, la masa adiposa, la función sexual, el estado de ánimo, incluso algunos dicen el HDL. Ahora, la testosterona a través de la 5-alfa reductasa se puede convertir a dehidrotestosterona. Entonces, la dehidrotestosterona tiene que ver con el crecimiento prostático, la piel o los folículos pilosos en zonas sensibles de andrógenos. Hay patologías donde, por ejemplo, hay deficiencia de la enzima 5-alfa reductasa. Entonces, si falta la 5-alfa reductasa, no hay dehidrotestosterona. Y si no hay dehidrotestosterona, el estímulo para crecimiento de caracteres sexuales secundarios masculinos se bloquea.
Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero digamos, hay alteraciones enzimáticas que pueden tener un efecto muy severo en la formación de los caracteres sexuales secundarios. ¿Listo? Ah, recuerden también que la quinta parte del estradiol circulante es producido por los testículos, principalmente de las células de Leydig. ¿Cómo es la secreción de testosterona en la vida del ser humano? Miren, durante el embarazo es en el segundo trimestre donde hay un pico marcado de testosterona parecido al del adulto. Y esto permite la maduración sexual y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Si acá hubiera, por ejemplo, disminución o los valores de testosterona alterados, la maduración sexual estaría alterada. Y por eso se puede dar sexo ambiguo, por ejemplo. O puede ser que un paciente que cromosómicamente es varón, al no fabricar testosterona, pues no se diferencia en varón. Puede ser cromosómicamente varón, pero fenotípicamente mujer. El segundo momento donde se eleva la testosterona es en los primeros 28 días, de la etapa neonatal. Hay también un pico de elevación de testosterona, este, que permite también la maduración de las caracteres sexuales en el niño, ¿no? En la etapa neonatal. Ah, estos valores, al igual que en la etapa fetal, pueden llegar casi hasta valores de la adolescencia. Ahora, el tercer momento en que se eleva la testosterona es en la etapa puberal. En la etapa puberal se incrementa la testosterona, se incrementa la producción de espermatozoides y se llega a niveles de adulto. Más o menos a los 17 años se alcanza el pico de secreción de testosterona y estos se mantienen activos hasta aproximadamente los 60, 65 años, donde hay una declinación de la secreción de testosterona. Y con el envejecimiento hay un descenso gradual, progresivo, variable de las concentraciones de espermatozoides y la producción de espermatozoides. La testosterona baja y producción de espermatozoides también. Fíjense, entonces, tanto en la etapa fetal, en la etapa neonatal y en la etapa puberal, hay, hay elevación de testosterona. Y la formación, la producción de espermatogonias se inicia en la pubertad, ¿no? Y eso se mantiene hasta el final de los días. ¿Qué pasaría si, digamos, yo tengo un hipogonadismo? Si yo tengo un hipogonadismo con una deficiencia en la formación de testosterona o de espermatozoides, pueda que esto se ocasione en el testículo. Entonces, hablamos de un hipogonadismo primario, o sea, la lesión está en el testículo. Por ejemplo, puede ser un trauma, puede ser radiación, o podemos tener una lesión secundaria que puede estar ocasionada lesionando la hipófisis o el hipotálamo. Entonces, pues, por ejemplo, un panhipopituitarismo, puede ser un tumor hipofisiario, una cirugía de hipófisis, un tumor hipotalámico, etc. Entonces, puede haber un problema primario, un problema secundario, y puede haber un hipogonadismo primario y secundario combinado, con defectos en ambos niveles, ¿no? Recuerden también que en el hipogonadismo primario la lesión es del testículo. Entonces, falla la célula de Leydig y falla la célula de Sertoli. Por lo tanto, vamos a tener disminución de testosterona y vamos a tener también, no hay producción de espermatozoides por las células germinales que van a estar asociadas a la producción de las células de Sertoli. Por lo tanto, en un hipogonadismo primario tenemos testosterona baja y espermatozoides disminuidos. Entonces, tanto la testosterona no va a tener un feedback negativo efectivo y las células Sertoli no va a producir inhibina B,
Por lo tanto, el hipotálamo va a incrementar la GNRH y esta GNRH elevada va a incrementar los niveles de LH y FSH. Entonces, en un hipogonadismo primario, tenemos valores de testosterona bajas, espermatozoides bajos o nulos, inhibina baja, incremento del GNRH y elevación de LH y FSH. Entonces, el hipogonadismo primario también se le llama hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Por qué? Porque la alteración testicular hace que se incremente la LH y la FSH, que son las gonadotropinas. Entonces, un hipogonadismo hipergonadotrópico está asociado a lesión de testículo. Por lo tanto, es un hipogonadismo primario. En cambio, puede haber lesiones primarias con lesión selectiva o un aumento selectivo de FSH. Ese es cuando hay una carencia aislada de producción de espermatozoides. Entonces acá lo que podemos ver en el esquema del eje hipotálamo hipófisis testicular, que en el hipogonadismo primario, por defecto aislado de túbulos seminíferos, hay una anomalía en la formación de espermatozoides, con aumento en las concentraciones de FSH, pero concentraciones de LH normal. Entonces, acá lo que predomina es una disminución de espermatozoides. Acá hay una oligospermia, azoospermia, pero concentraciones de testosterona normal. Entonces, este paciente es un paciente varón normal, con función sexual normal, libido normal, caracteres sexuales secundarias normales, pero lo que tiene es ausencia de espermatozoides, azoospermia o oligospermia. ¿Qué se dañó acá? Se dañaron los túbulos seminíferos y se dañó la célula Sertoli. No produce espermatozoides. Y acá lo que se incrementa más son los valores de FSH. La LH está normal. ¿Listo? El patrón fenotípico de este paciente es un varón normal, completamente normal. Lo único que falla es la producción de espermatozoides. Ahora, ¿qué causas de hipogonadismo primario tenemos? Los que es más frecuentes son dentro de las anomalías congénitas es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una alteración cromosomial donde el patrón cromosómico es 46XXY. También hay otras patologías como la distrofia miotónica, la criptorquidia no corregida, el síndrome de Nuna, la anorquia congénita bilateral, el síndrome poliglandular autoinmunitario, defectos en la biosíntesis de testosterona, como ya dijimos, ¿no? Pues, sobre todo 5-alfa-reductasa, tumores testiculares, síndromes genéticos complejos, síndrome de Down, el síndrome Prader-Willi, mutaciones de receptores para la hormona luteinizante. Entonces, son defectos congénitos del desarrollo que están asociados a un hipogonadismo primario, ¿no? Pero también puede haber trastornos adquiridos, trauma, castración quirúrgica, bilateral, fármacos como espironolactona, ketoconazol, amilatenona, enzalutamida, licor, quimioterapia, radiación, orquitis. Hay una orquitis que tiene que ver con las paperas, por ejemplo, ¿no? Las paperas te pueden dar una orquitis, te pueden dar un hipogonadismo, finalmente. Generalmente, tendría que dar en la pubertad o en el adulto joven, ¿no? Hay trastornos sistémicos que también pueden causar hipogonadismo primario, principalmente hepatopatía, la cirrosis hepática, la nefropatía crónica, el envejecimiento, tumores como linfomas, cáncer testicular, la derpanocitosis, la lesión medular, las vasculitis, los procesos infiltrantes como amiloidosis, leucemia, que afectan el testículo, y también puede haber anomalías aisladas de la producción de la función espermática, y algunas anomalías congénitas son criptorquidia, varicocele, microdeleciones del cromosoma Y, distrofias miotónicas, síndrome de células de Sertoli, discinesia estelar primaria, síndrome de Down,
mutaciones del receptor para FSH, otros trastornos adquiridos con la deficiencia en la producción de espermatozoides son la orquitis, la radiación, la quimioterapia, el traumatismo, toxinas ambientales y enfermedades sistémicas como proceso febril agudo, cáncer de testículo, enfermedad de Hodgkin, azospermia, oligospermia idiopática y lesión medular. Entonces, eh, tenemos muchas causas que tienen que ver con el hipogonadismo primario. Entonces, en el hipogonadismo primario, ya hemos visto que la lesión está en el testículo. Ahora veamos el hipogonadismo secundario. En el hipogonadismo secundario, la lesión está en hipófisis. Entonces, la secreción de LH y de FSH está normal o disminuida. Si está normal o disminuida, la célula de Leydig produce menos cantidad de testosterona y esta testosterona no inhibe al hipotálamo ni a la hipófisis. Por otro lado, la célula Sertoli, al no ser estimulada de forma adecuada con la FSH, no fabrica cantidades adecuadas de inhibina B. Por lo tanto, no hay un feedback negativo con el hipotálamo. Por lo tanto, la LH y el FSH se incrementan, ¿no? Entonces, en un hipotiroidismo, perdón, en un hipogonadismo secundario, tenemos células de Leydig afectada en el intersticio con disminución de testosterona y células Sertoli afectada en el túbulo seminífero con disminución en la producción de espermatozoide. Entonces, puede que sea una alteración hipofisiaria o una alteración hipotalámica, que a la larga van a producir carencia de andrógenos, porque va a haber disminución de espermatozoides y disminución de testosterona, pero van a tener también disminución de LH y de FSH. ¿Qué causas tenemos en hipogonadismo secundario? Las causas frecuentes son carencia androgénica en la producción de espermatozoides, anomalías congénitas del desarrollo, una pubertad tardía constitucional, hemocromatosis. Eh, tenemos también hipogonadismo hipogonadotrófico idiopáticos variantes, como el síndrome de Kallmann, la hipoplasia suprarrenal congénita, la carencia aislada de LH, las mutaciones de la cadena beta de la LH, otras que son los síndromes genéticos complejos, trastornos adquiridos como hiperprolactinemia, los opioides, esteroides anabólicos, los androgénicos, progestinas, exceso de estrógenos, los agonistas o antagonistas de GnRH, la insuficiencia hipofisiaria, los tumores hipofisiarios hipotalámicos, la hipofisectomía quirúrgica, la radiación, la hipofisiaria craneal, el compromiso vascular, lesión cerebral traumática, proceso granulomatoso o infiltrativo, alguna infección, alteraciones del tallo hipofisiario, puede ser también una hipofisitis linfocítica autoinmune. También puede ser provocado el hipogonadismo secundario con lesión hipotálamo hipófisis por trastornos sistémicos, como por ejemplo el síndrome de Cushing, la insuficiencia orgánica crónica, la placirrosis, la nefropatía, la neuropatía, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad sistémica crónica, la diabetes mellitus tipo 2, cáncer maligno, trastorno reumático que puede estar, trastorno reumático que puede estar asociado a artritis reumatoide, la enfermedad por HIV, la inanición, la malnutrición, eh, trastornos de la alimentación, como por ejemplo anorexia nerviosa, bulimia. También tenemos enfermedades por HIV, tumores, artritis reumatoide, inanición, malnutrición, ejercicios de resistencia, obesidad mórbida, síndrome de apnea-sueño, enfermedad aguda, enfermedad crítica, envejecimiento. Otras enfermedades sistémicas, puede ser una lesión medular con sobrecarga de hierro por transfusiones, de buena beta talasemia, dermatocitosis y también fibrosis quística. Otras causas de hipogonadismo secundario son alteraciones congénitas, como hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-hidroxilasa o deficiencia de 11-hidroxilasa, deficiencia aislada de FSH o de la cadena beta de FSH. Trastornos adquiridos pueden ser los anabólicos, los androgénicos, neoplasias malignas que tienen que ver con cáncer, enfermedad de Hodgkin, cáncer testicular y tumores que secretan andrógenos o GnRH.
Otra causa son las hiperprolactinemias. Entonces, en el hipogonadismo secundario hay muchísimas causas que tienen que ver con lesiones al, al hipotálamo o al cerebro, ¿no? Acá tenemos que ver acá varios síndromes. Otro problema que se puede dar en el hipogonadismo es la resistencia a los andrógenos. Acá lo que tenemos es que hay alteraciones del eje hipotálamo hipófisis testicular y la resistencia a la androgénica porque hay una alteración en la acción de los andrógenos. Hay una mutación del receptor de los andrógenos que da lugar a concentraciones elevadas de testosterona, pero con disminución androgénica. O sea, no hay producción de espermatozoides. ¿Listo? Hay una carencia de manifestaciones clínicas androgénicas. Por lo tanto, vamos a tener también caracteres sexuales secundarios ausentes. Vamos a tener LH y FSH aumentadas. Y vamos a tener células germinales casi alteradas. Y si hacen una evaluación, pues va a tener poca producción de espermatozoides a través del testículo y grandes cantidades de producción de testosterona y elevaciones aumentadas de LH y FSH. ¿Cuáles son las causas de resistencia a los andrógenos? Anomalías congénitas del desarrollo, enfermedad de Kennedy, con atrofia muscular, medular y vulvar, síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos, donde hay mutaciones del receptor de los andrógenos, deficiencia de la 5-alfa reductasa tipo 2, o también síndrome de insensibilidad total a los andrógenos, donde el paciente o el niño tiene genotipo masculino, es un XY, pero el receptor de los andrógenos está ausente. Por lo tanto, el fenotipo es mujer. También pueden ser un efecto adquirido. Acá puede haber antagonistas de los receptores de los andrógenos como bicalglutamida, dilutamida, diferentes medicamentos como espironolactona, ciproterona, marihuana, antagonistas de los receptores antihistamínicos tipo 2, receptor androgénico mutado o enfermedad celíaca. Esos son que producen resistencia a los andrógenos. Entonces, vamos a ver algunos datos sobre el hipogonadismo. Primeramente, es el trastorno más frecuente de la función testicular que se ve en la práctica clínica. Tiene una prevalencia en los varones que va desde el 2 al 9%, dependiendo de las manifestaciones clínicas y de la definición que se use, ¿no? Lo más frecuente es el síndrome de Klinefelter, que es una anomalía muy frecuente cromosómica, y el principal trastorno testicular causante carencia de testosterona y alteración de la espermatogenia afecta a más o menos 1 de cada 500 hombres, ¿no? 1 de 500 hombres. Hay anomalías aisladas de producción de espermatozoides y pueden representar las principales causas de infertilidad masculina, ¿no? Que son 5% de los hombres. ¿Cómo hago la evaluación del hipogonadismo? Bueno, si sospecho hipogonadismo, tengo que ver antecedentes, principalmente parotiditis, porque puede haber hipogonadismo, puede haber una lesión testicular. Traumatismos, si ha recibido radioterapia, quimioterapia testicular, medicamentos como espironolactona, ketoconazol, citotóxicos, problema renal o hepático. Y si sospecho hipogonadismo secundario, el paciente puede referir cefalea, alteraciones visuales, alteraciones del campo visual, neumopatías crónicas, falla cardíaca, síndrome consultivo, carencias nutricionales, procesos agudos pacientes, obesidad mórbida
medicamentos como los opioides, corticoides, los esteroides anabólicos y también acetato de medroxiprogesterona. Eso es en el hipogonadismo secundario. Al examen físico, tengo que ver cómo está, si hay carencia androgénica prepuberal. Tengo que medir la envergadura braquial. La envergadura braquial es estiro el brazo como que estuviera crucificado. Entonces veo la envergadura desde la punta del tercer dedo de la mano derecha hasta la punta del tercer dedo de la mano izquierda, con los brazos abiertos. Todo ese, toda esa distancia, por ejemplo, de una persona de 1,65 m, debe medir también 1,65 m y debe ser igual a la talla. Entonces, mido la talla y también puedo medir la distancia desde la sínfisis del pubis, de la parte superior, hasta el suelo o también desde la sínfisis del pubis a la cabeza. Entonces, la distancia entre el suelo y la sínfisis del pubis, desde la sínfisis del pubis hasta la cabeza, debe ser similar, para que uno diga que es un crecimiento homogéneo. Tiene que haber chequeo de parte de los varones, de cómo está su envergadura, su estatura, y también cómo está la distancia entre el piso, la sínfisis del pubis, y desde el sínfisis del pubis hasta la cabeza. ¿Listo? Desde los segmentos superiores al segmento inferior. Tengo que ver si el crecimiento ha sido homogéneo. Lo normal es que la envergadura braquial sea igual a la estatura. Si la envergadura, es mayor de 5 centímetros o más a la estatura, es decir, la distancia entre la envergadura de la punta del dedo de ambos brazos es mayor a la talla, significa que tiene una envergadura braquial. Por lo tanto, el paciente tiene un hábito eunucoide. También se describe que hay, puede tener una distancia coronilla o sínfisis de pubis 5 centímetros por encima. La distancia de la sínfisis al pubis versus la distancia de la coronilla a la sínfisis del pubis debería ser iguales. Digamos, para una persona de 1,70 m debería ser 65 para arriba y 65 para abajo. Cuando la distancia de la coronilla al piso es mayor que la coronilla de la cabeza, se está hablando de un hábito eunucoide. Si la distancia, por ejemplo, 1,60 m con la envergadura alta y tiene, si es que tiene, por ejemplo, la sínfisis del suelo, la sínfisis del pubis al suelo mayor a 5 centímetros que la distancia de la coronilla a la sínfisis del pubis, entonces hablamos de un hábito eunucoide. Es decir, que un hábito eunucoide es cuando la envergadura es alta o la distancia del sínfisis suelo es mayor que la sínfisis coronilla. Morfológicamente se ve que el paciente tiene los brazos y las piernas más largas, ¿no? Otra forma de evaluar el hipogonadismo es que tengo que ver en el examen físico la distribución del vello corporal. Puedo ver si hay una pérdida, tengo que ver si está presente en la cara, en la axila, en el tórax, en el pubis, valorar si es que hay ginecomastia, si es que hay mama palpable, tengo que ver cómo está el tamaño del testículo. Para eso necesito como una especie de collar con diferentes tamaños y palpo el testículo. Palpo el testículo y debo, conforme comparo con el oginómetro, y si es prepuberal, el tamaño del testículo debe ser 2,5 centímetros, 1,8 centímetros, un volumen de 4 milímetros, ¿no? Y si es adulto, el tamaño del testículo debe ser entre 3,5 y 5,5, y un volumen testicular entre 15 y 30 milímetros. Otra forma de evaluar también la función sexual del varón es evaluando el tracto rectal, y la consistencia debe ser normal. No debo encontrar
nódulos, tumoraciones, etc. Otra cosa es que en los adultos yo debo evaluar la talla y generalmente hay pérdida de la talla más de 5 centímetros con hipogonadismo. Eso también puede estar asociado a fracturas, osteoporosis, por comprensión vertebral. Y otra cosa importante para evaluar la función gonadal es que debo evaluar cómo está el tejido mamario. Si está el crecimiento del tejido mamario, hay ginecomastia. Y tengo que ver qué tiempo tiene esta ginecomastia. Ahora, hay algunos cuadros clínicos que vamos a ver. Principalmente vamos a ver de las manifestaciones clínicas de carencia androgénica. Esto tiene que ver con genitales ambiguos, que tiene que ver con la etapa fetal. Y acá los niños tienen genitales ambiguos, o puede ser un varón, que es genéticamente 46XY, o puede tener también los genitales femeninos normales. El paciente puede tener microfalo, eh, puede parecer una clítoromegalia, puede tener hipospadias, pequeñeo escrotal o una pseudovagina, puede tener escroto bífido o puede tener clitorquía. Entonces, si en el feto hay deficiencia de hormonas masculinas, sobre todo testosterona, vamos a tener genitales ambiguos. O un niño genéticamente varón, pero con fenotipo femenino, hipospadias, escroto bífido o clitorquía. Esto tiene que ver con que la testosterona, en presencia de 5-alfa-reductasa, produce la dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona tiene sus efectos en los cambios somáticos asociados a la masculinidad en el feto. Por ejemplo, en la deficiencia de 5-alfa-reductasa, en un niño varón puede dar un fenotipo femenino, pero también puede dar una hipospadia subcoronal, acá, escrotal o penescrotal, ¿no? O sea, la uretra no está en la punta del pene, sino está con la corona, está en la mitad del pene, o está en la unión del pene y el escroto. Cuando tengamos esta patología o estas características sexuales, tenemos que pensar en deficiencia de 5-alfa-reductasa. Entonces, ¿qué es la deficiencia de 5-alfa-reductasa? Un trastorno autosómico recesivo, felizmente poco frecuente, que provoca un pseudohermafroditismo en el hombre, que es una enfermedad caracterizada por diferenciación incompleta de los genitales masculinos en pacientes con genotipo de varón, 46XY. El cuadro clínico provoca genitales ambiguos, puede tener escroto bífido o puede tener micropene. Los síntomas, cerca del 99% de los pacientes padecen anormalidades del sistema endocrino, genitales ambiguos, espina bífida, escroto bífido, clitorquía. Eso provoca disminución de la fertilidad, puede haber hipoplasia del pene, hipoplasia perineal, hipoplasia escrotal, anomalías del seno urogenital, pero también puede provocar alteraciones anormales del cabello, de la voz, micropene, y puede también aparecer carencia androgénica prepuberal. Cuando ya se produce esto en los adolescentes, el cuadro clínico es una pubertad tardía. El libido está disminuido, hay menos erecciones espontáneas, sobre todo matutinas, nocturnas, aumenta el tamaño de las mamas, hay menor motivación e iniciativa del hombre hacia la mujer, menos fuerza y rendimiento físico, hay ausencia de eyaculación, hay imposibilidad de tener hijos, hay infertilidad, y se encuentra también un hábito mucoide, ¿no? Brazos largos, o la distancia del suelo de la sínfisis del pubis es mayor que la sínfisis a la cabeza.
Hay genitales infantiles, testículos pequeños, disminución del crecimiento del vello con patrón masculino, o sea, debería ser romboidal en el abdomen, crecimiento de barba, incluso la cantidad de masa muscular está disminuida, los brazos y piernas son desproporcionalmente largos en relación a la talla, hay una distribución puberal del tejido adiposo, hay una masa muscular poco desarrollada, la voz es aguda, como una voz de bebé, hay menor masa ósea, hay más osteoporosis, osteopenia, ginecomastia, la glándula prostática es pequeña, hay oligo o azoospermia. Y otra patología que vamos a ver es el receptor resistencia a la sensibilidad a la testosterona. Cuando el varón fabrica testosterona, esta testosterona tiene un receptor y este receptor hace que el desarrollo de las características sexuales secundarias sean normales. Pero si el receptor está mutado, la testosterona está presente, pero no hay efecto de la testosterona. Y eso va a provocar un cuadro clínico que se llama síndrome de Morris. Entonces, el síndrome de Morris es una mutación genética localizada en el cromosoma X que afecta el receptor de andrógenos. O sea, la falla está en el cromosoma X porque no se va a producir el receptor de andrógenos. Entonces, no hay formación de proteínas receptores de andrógenos y por lo tanto las hormonas sexuales masculinas no se unen a la célula y no llevan a cabo su función. Por lo tanto, podemos decir también que es un síndrome de resistencia a los andrógenos. Esta resistencia puede ser total, con un fenotipo femenino, o también se le llama completa, o puede ser parcial, o puede ser leve. Si es completa, se le denomina feminización testicular. Y el fenotipo K es de mujer, totalmente de mujer. Es una mujer, nace mujer, crece mujer, tiene sus muñequitas, va al colegio, va a un colegio de monjas, entra debería entrar a la adolescencia, pero nunca arregla. Hay una amenorrea primaria. Entonces, se preocupan, le hacen su prueba, le hacen una ecografía y no hay útero. Y lo que encuentran son testículos. Le hacen el cariotipo y sale un 46XI, o sea, es hombre. Y le hacen evaluación genética al receptor de andrógenos y sale negativo, no tiene receptores andrógenos. Entonces, ese fenotipo femenino se llama síndrome de Morris, la feminización testicular. Puede haber una deficiencia parcial que puede dar un fenotipo ambiguo, o puede dar criptorquidia, puede dar hipospadias, o puede ser algo leve, ¿no? Donde el paciente puede tener caracteres sexuales masculinos, pero puede tener también oligoestenosos ¿no? En el síndrome de Morris, la talla se conserva, hay desarrollo normal de las mamas, la cadera es estrecha, hay poco vello púbico axilar, no hay útero, los testículos usualmente están atrofiados, no han descendido, pueden tener una vagina corta con terminación ciega. Incluso algunos de estos pacientes pueden tener, pueden pasar los 14, 15 años, se pueden enamorar de un chico, pueden incluso hasta pretender tener relaciones porque tienen una vagina corta, ¿no? Ya cuando no funcionan normalmente, pues van al médico y se encuentran que una mujercita, si no es varón, pero que no tiene receptores de andrógenos. Ahora, ¿qué se va a hacer con este paciente? Este paciente fenotípicamente y psicológicamente es mujer. Entonces, no le vamos a poder dar receptores andrógenos. Si le diéramos andrógenos, no tendría receptores, no le podríamos dar tratamiento para que sea hombre. Ya ha crecido como mujer, queda como mujer. Y lo que quedaría sería darle hormonas femeninas.
se retiran los testículos porque el testículo dentro del abdomen puede provocar cáncer de testículo. Entonces es mejor sacarlos. La de la izquierda se llama Juana de Arco. La de la derecha es la reina Isabel I de Inglaterra. Los chismes dicen que Juana de Arco e Isabel I de Inglaterra tuvieron este síndrome, el síndrome de Morris. Genéticamente eran hombres, fenotípicamente mujeres. En la actualidad hay algunas actrices famosas que se sospecha que tienen este síndrome. Bien, pasemos a otro caso. Este es un cuadro también prepuberal con anorexia congénita de un paciente de 19 años que tiene, fíjense, tiene hábito mucoide, los brazos y piernas son más largos, el testículo y el pene es pequeño y se le ha dado tratamiento con testosterona. Entonces, acá ha habido crecimiento de testículo y crecimiento de vello púbico. Entonces, los pacientes con carencia androgénica prepuberal y que tienen receptores para andrógenos, uno les da el testosterona y tienen una buena respuesta. ¿Listo? Felizmente, el tamaño del pene y el crecimiento de vello púbico responden muy bien al tratamiento con testosterona. ¿Qué pasaba con la carencia de andrógenos en el adulto? Puede haber un desarrollo sexual incompleto, puede haber una falta de interés o falta de deseo sexual, o sea, la libido está disminuido, las erecciones disminuyen, sobre todo las erecciones matutinas, nocturnas, aumenta el tamaño de las mamas, puede haber infertilidad, pueden tener dificultades para tener hijos, pueden disminuir en la talla por fracturas patológicas, pueden tener sofocos, sudoración, y se afeitan con menor frecuencia. Si antes se afeitaban diario, cada 2 días, se afeitan a la semana. Puede haber un hábito mucoide, los testículos disminuyen de tamaño, se pierde el vello púbico, en la axila, en el pubis, puede haber ginecomastia, puede haber aspermia, zoospermia, oligosospermia, densidad mineral ósea disminuida, la talla disminuida, y también puede haber una disminución del tamaño de la próstata. Otros signos menos específicos de hipogonadismo en el adulto son menor energía, menos motivación y confianza en sí mismo, tristeza, irritabilidad, menor rendimiento físico, falta de concentración, memoria y mayor somnolencia. En el adulto mayor, cuando estos casos se producen, se le llama que el paciente está entrando a una etapa de andropausia, que es el equivalente a la menopausia en las mujeres, ¿no? Otros signos menos específicos de hipogonadismo en el adulto son anemia normocítica normocrómica, depresión, decaimiento, disminución de la fuerza muscular, aumento de la grasa corporal y del IMC, arrugas en la piel, en la cara, en la parte lateral de la órbita. El cuadro más frecuente de hipogonadismo en el adulto se llama síndrome Klinefelter. Es una anomalía cromosómica que afecta a los hombres y que les da un cariotipo XXI. Es un 47XXI, ¿no?
El paciente tiene hombros estrechos, poco vello facial, la musculatura poco atrofiada, el tronco corto, los testículos pequeños, hay ginecomastia, y las piernas son largas. Hay un hábito eunucoide, ¿no? Acá se puede ver la ginecomastia en el adulto. Entonces, en el síndrome de Klinefelter tenemos glándulas agrandadas, testículos poco desarrollados, azoospermia. Como la lesión está en el testículo, hay un hipogonaísmo hipergonadotrópico. El pene es pequeño, el vello púbico, axilar y facial está disminuido, disfunción sexual, estatura alta y la capacidad para el aprendizaje está disminuida. Acá tenemos la primera meiosis, la segunda meiosis, la fertilización y la mitosis. Para que se produzca el Klinefelter, puede ser que no haya disyunción o separación en la primera meiosis. Luego esta meiosis va a tener una disyunción. La meiosis 2 se fertiliza con el espermatozoide y forma un cigoto 47XXY. Si se produce en la segunda meiosis, también no hay disyunción acá, y forma de nuevo un cariotipo 46XXY. Y si es que la disfunción se da ahí en la zona de mitosis, entonces acá va a tener un mosaicismo, ¿no? Donde va a tener 46XY y 46XY. Acá podemos ver el síndrome de Klinefelter, donde el adulto tiene un testículo pequeño, ¿no? La carencia androgénica en el Klinefelter es variable. Este es un síndrome clásico con carencia androgénica prepuberal, con hábito corporal leucoide, distribución prepuberal de tejido adiposo, testículos pequeños. Y este es un Klinefelter mosaico. Tiene 47XXY y 47XY. Su tamaño del pene y el vello corporal son normales. Los testículos son pequeños. O sea, no todo Klinefelter es similar. Puede haber una variante mosaica. El mosaico tiene menos severidad. Este es un cuadro típico de Klinefelter. Fíjense las manos y brazos largos, ginecomastia, el desarrollo pequeño del testículo del pene. El Klinefelter tiene una incidencia de 1 en 650 nacidos vivos en Estados Unidos. La causa es la no distribución del cromosoma sexual durante la meiosis. El cariotipo es 47XXY. Puede haber raramente 48XXY o mosaicos, ¿no? El fenotipo es masculino. Puede haber retardo mental leve. Y generalmente lo que uno lo encuentra es en la pubertad. Entonces, hay estatura alta, vello facial reducido, facial, axilar, puberal o púbico disminuido, ginecomastia, puede haber prolapso válvula mitral, hipoplasia testicular, fertilidad reducida, extremidades largas, osteoporosis. Lo que se ve es que las células de Sertoli están con disminución de la inhibina B, por lo tanto la eficiencia está alta. Las células de Leydig no fabrican testosterona y la LH también está elevada. Entonces es un hipogonaísmo hipergonadotrópico. Este es un varón con Klinefelter, aumento del tamaño de las mamas, tiene un peso, pesa 117 kilos, 1,85 m, tiene un IMC 34, la brazada es 1,99 y su talla, fíjense, es 1,85. Acá tiene entonces un hábito mucoide, un hábito corporal mucoide, tejido celular subcutáneo aumentado por el central, el vello púbico escaso, los testículos pequeños de 1 centímetro, consistencia dura. ¿Qué efectos tiene el síndrome de Klinefelter en la fertilidad? Afecta a la fertilidad del hombre porque provoca casos severos de azoospermia y reduce la cantidad significativa de espermatozoides. Entonces, hay una azoospermia obstructiva
por una obstrucción en uno de los dos, uno o ambos conductos eyaculadores que impiden la eyaculación. Desde acá es una azoospermia obstructiva o hay una azoospermia secretoria, porque hay insuficiencia espermatogénica, porque no hay producción de espermatozoides. O sea, el túbulo sanguíneo está comprometido. Otro hipogonadismo que se produce y se evidencia mucho en el adulto es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es un hipogonadotrópico aislado. Tiene una incidencia de unos 10.000 en los hombres y unos 50.000 en las mujeres. Clínicamente puede haber criptorquidia, micropene, anosmia parcial o total, con alteraciones en la línea media. Entonces, el síndrome de Kallmann tiene alteraciones en el bulbo olfatorio, en las neuronas olfatorias. No hay una migración del bulbo olfatorio, por lo tanto hay una anosmia. Lo que también se ve es que no hay una migración tampoco en las células que tienen que ver con la GNRH. Por lo tanto, hay una disminución de GNRH, de LH-FSH, disminuye la testosterona, la espermatogénesis, y en la mujer disminuye el estrógeno y la ovulación. Entonces, el síndrome de Kallmann es un hipogonadismo hipogonadotrópico que produce hipogonadismo, ya sea masculino o femenino. No hay cambios en la voz, la masa muscular está disminuida, no hay vello facial o corporal, el hombre hay criptorquidia, volumen testicular disminuido, pene pequeño, oligospermia o azoospermia, y también está asociado a anosmia o hiposmia. Tanto en hombre como en mujer hay vello púbico disminuido, telarquía ausente, amenorrea primaria. El síndrome de Kallmann es la forma más frecuente de hipogonadismo hipogonadotrópico. Está asociado a un hipogonadismo y anosmia. Ya se le describió desde 1856 y Kallmann en 1944 lo describe, ¿no? Puede heredarse de forma autosómica dominante, recesiva o ligado al cromosoma X. Y la mayoría son esporádicos. La forma de síndrome de Kallmann ligado a X es un fenotípico y genotípicamente la forma definida donde el gen mutado está el gen CAL, y se le ha encontrado en el cromosoma 22, ¿no? El segmento 22 del brazo pequeño del cromosoma X. Está asociado a criptorquidia, anosmia y otras anormalidades y tiene un fenotipo variable. Otras causas de hipogonadismo, por ejemplo, puede ser un hipogonadismo porque el paciente ha tenido un tumor en la pituitaria. Acá tenemos al paciente, y después la pubertad. En gemelos, fíjense que es el gemelo sin enfermedades con hipogonadismo. Este es el gemelo normal y este es el que tiene lesión de hipogonadismo, ¿no? Y este es un caso de 54 años con carencia de andrógenos en el adulto por insuficiencia hipoficiaria, que se caracteriza por disminución de la libido, disfunción eréctil, pérdida del vello torácico, axilar, tiene ginecomastia, el pene, testículos disminuidos de tamaño. Y requirió tratamiento con testosterona y se recuperó. Ahora, hay otra manifestación del hipogonadismo que se llama alteración aislada de la producción de los espermatozoides. Y eso va a provocar infertilidad. No hay manifestaciones de carencia androgénica. La testosterona está normal. Los testículos pueden estar pequeños si es que la espermatogénesis está afectada, pero el testículo puede ser de tamaño normal. Puede haber alteraciones en el líquido seminal, hay oligosospermia, azoospermia, teratospermia, o sea, los espermatozoides son de aspecto morfológico anormal,
astenospermia con motilidad reducida o nula, y hay combinación de las anomalías en el análisis de líquido seminal. Entonces, puedes tener, para que el espermatozoide esté normal, tiene que tener movilidad normal, morfología normal, concentración normal. La movilidad hemos dicho que se debe mover más del 40%, más del 4% deben estar completos, y tienes que tener una concentración de 15 millones por centímetro cúbico o más. Si si la movilidad es menor de 40%, es una astenospermia. Si más del 40%, menos del 40% de los espermatozoides son anormales, estamos ante una teratospermia. Y si estamos ante una cantidad de espermatozoides de menos de 15 millones por centímetro cúbico, es una oligospermia. Y si no hay 0 espermatozoides, es una azospermia. Entonces, podemos tener un paciente que tenga movilidad baja, morfología baja y concentración baja. Entonces, podemos tener un paciente con azospermia, astenosospermia y teratospermia. Entonces, no solo se evalúa cantidad, se evalúa morfología y se evalúa motilidad. ¿Listo? Tienes que tener espermatozoides en cantidad adecuada, que no sean deformes y que se muevan. Espermatozoides quietos que se duerman, no van. Ahora, para el diagnóstico de la carencia androgénica en el adulto, tenemos que recordar que depende de la gravedad y la duración de la carencia, de la edad del paciente, los trastornos concomitantes, del tratamiento farmacológico, del tratamiento previo que ha recibido, y el diagnóstico de hipogonismo masculino en los hombres se establece por los síntomas, los signos, los signos de carencia androgénica, los niveles de testosterona en el hombre que está bajos, y también podemos ver algunas condiciones donde la hormona, la proteína transportadora de hormonas sexuales están disminuidas. Tenemos que medir también las gonadotropinas, el DHFSH, para determinar si existe un hipogonadismo primario, secundario, terciario. Y también tengo que ver si es que tiene un adenoma hipoficiario, tengo que ver imágenes de hipófisis. Y si hay exceso o carencia de otras hormonas, tengo que ver también el estudio de, por ejemplo, prolactina, hormona tiroidea, cortisol, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene síntomas de hipogonadismo, entonces hago la anamnesis y la exploración física, veo los signos y síntomas. Si es niño, es prepuberal o es adulto. También tengo que evaluar la testosterona en la mañana. Si está normal, solo hago un seguimiento. Pero si está baja, entonces tengo que evaluar trastornos reversibles, medicamentos, carencia nutricional, hago una nueva testosterona, evalúo sobre todo la testosterona libre, evalúo cómo está la globulina transportadora de hormonas sexuales, la LH, el FSH. Y también, si ya, repito, la testosterona está baja, o testosterona libre disminuida baja, entonces acá tengo que ver que tengo testosterona baja con LH y FSH bajas o normales. Entonces significa que es un hipogonadismo secundario o un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y acá tengo que ver problemas de prolactina, hierro, hormonas hipofisiarias, hacer una resonancia magnética para ver si es que hay una lesión en hipotálamo o hipófisis. Ahora, si yo tengo testosterona baja con el DHF-SH elevadas, es un hipogonadismo primario. Entonces, lo primero que aparece es el Klinefelter. Entonces, tengo que hacerle un cariotipo. Pero también tengo que hacerle una ecografía testicular, ¿no? Si es que hay criptorquidia, o sea, los testículos no están descendidos, tengo que hacer una ecografía buscándolo. Entonces, en pruebas de rutina vamos a tener niveles séricos de testosterona disminuidos, niveles séricos de estrógenos en las mujeres también disminuidos. Tengo que determinar si es un hipogonadismo primario o secundario. Si es hipergonadotrópico, voy a tener GNRH alta, LHFSH alta. Si es un hipogonadotrópico, GNRH baja, LHFSH baja. También puedo evaluar una gamografía ósea para ver si hay hipogonadismo, para ver cómo está la densidad, para ver cómo está la densidad mineral ósea en el caso de una densitometría ósea.
o también puede evaluar si hay retraso en el cierre epifisiario. Pruebas complementarias, por ejemplo, pruebas genéticas para Klinefelter, para calma. Tengo que evaluar prolactina en el caso de un prolastinoma, hacer una ecografía pélvica en el caso de una disgenesia gonadal, se llama Klinefelter, y sensibilidad o resistencia a los andrógenos, resonancia magnética para ver si hay lesiones en el sistema nervioso central o hipotálamo, hipófisis, o sistema de calma. Bueno, que se encontraría una resonancia magnética nuclear del sistema de calma es ausencia de bulbos olfatorios, ¿no? Que se da la famosa anosmia del calma. También puede encontrar anormalidades asociadas a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Por ejemplo, puede encontrar disminución de globulina transportadora de hormonas sexuales en diabetes tipo 2, en obesidad moderada, síndrome nefrótico, en el uso de glucocorticoides, en el uso de progestinas, andrógenos, y el hipotiroidismo, en la acromegalia o en la carencia familiar de globulina transportadora de hormonas sexuales. Pero hay algunas concentraciones elevadas de globulina transportadora de hormonas sexuales, como en el envejecimiento, en la cirrosis hepática, en la hepatitis, en el tratamiento con estrógenos, en el hipertiroidismo, en el uso de anticonvulsivantes y en la enfermedad por HIV. Entonces, si yo tengo una disminución de la concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales, hay más testosterona libre. Si yo tengo un aumento en la concentración de globulina transportadoras de hormonas sexuales, como el envejecimiento, voy a tener menor disponibilidad de testosterona libre. Por lo tanto, si hay menor disponibilidad de testosterona, puede haber un hipogonadismo. Recuerden que tengo que evaluar también el líquido seminal. Para el líquido seminal se recomienda que esté 2 o 3 días sin tener relaciones. Tengo que realizar 2 o 3 análisis con una diferencia de 2 semanas entre cada chequeo. Y para evaluar la motilidad se tiene que chequear la motilidad máximo 1 hora desde el momento de la eyaculación. No vale evaluar motilidad cuando ya la muestra ha sido más de 1 hora. No sirve la muestra. Por lo tanto, tengo que evaluar concentración de espermatozoides. ¿Cuánto es normal? Más de 15 millones por milímetro cúbico. El volumen del semen debe ser mayor a 1.5 milímetros. Menos de eso está afectado. El número de espermatozoides debe ser más de 39 millones por volumen total o 15 millones por milímetro. La motilidad tiene que ser más de 40%. Y tiene que tener motilidad progresiva, o sea, hacia adelante. Porque a veces hay espermatozoides que están mal de la dirección, y se van a los costados o incluso se van de retro. Eso no sirve. En vez de buscar el lóbulo, están yendo a buscar la salida. La morfología de los espermatozoides, por lo menos el 4% tiene que tener todo completo: cabeza, cuerpo, cola. Luego, tengo que ver el manejo. Y para el manejo necesito tratamiento sustitutorio con testosterona. Entonces, tengo que determinar cuáles van a ser mis metas de tratamiento y luego tengo que ver su eficacia y seguridad. Si yo tengo una carencia androgénica prepuberal o puberal tardía, mi tratamiento con testosterona debe seguir los siguientes objetivos: inducir y mantener los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, que crezca el pene, el escroto y el patrón masculino del vello corporal se mantenga. Se aumente la masa muscular, la fuerza muscular, que se estimule la densidad mineral ósea para que no haya osteoporosis y que tampoco haya un cierre prematuro de epífisis. Estimular la libido, provocar erecciones espontáneas, mejorar la energía, el estado de ánimo, la motivación, inducir el crecimiento laríngeo para que provoque cambio en la voz, incrementar la producción de eritrocitos a valores normales. En el adulto, los tratamientos tienen los siguientes objetivos: mejorar la función, la actividad sexual, restablecer el líbido, mejorar la función eréctil, aumentar la masa, la fuerza muscular, mejorar la función y el rendimiento físico, aumentar la densidad mineral ósea, bajar el riesgo de fracturas, mejorar la energía, la vitalidad, el estado de ánimo, la motivación y mejorar el hematocrito hasta valores normales
y restablecer el crecimiento del vello masculino. No, el tratamiento con testosterona no mejora la producción de espermatozoides. Tampoco incrementa el tamaño testicular y tampoco restablece la fertilidad. Entonces, si tengo un paciente con hipogonadismo, con infertilidad, el tratamiento con testosterona no lo va a mejorar. Ese no es el tratamiento. Para el manejo del hipogonadismo del adulto, tengo enantatos de testosterona. Un adulto se da entre 150 a 200 miligramos cada 2 semanas. En púberes se da 50 a 100 miligramos mensuales o 25 a 50 miligramos cada 2 semanas. Es de amplio uso. De hecho, lo tenemos acá en Perú. El inconveniente es que es inyectable. Puede haber fluctuación sintomática de las concentraciones de testosterona. Puede haber más eritrocitosis que con la testosterona transdérmica. También puede usar un decanoato de testosterona, que se da a 750 miligramos las semanas 2, 4 y luego cada 10 semanas. Es inyectable, mantiene bien las concentraciones de testosterona, pero entre los eventos adversos es una inyección profunda, lenta, puede provocar molestias, a veces es un poco difícil la autoinyección. Hay testosterona transdérmica, hay geles y soluciones que también son útiles, pero lo más utilizado es el enantato de testosterona. Ahora, si yo quiero iniciar y mejorar la producción de espermatozoides, lo que yo tengo que usar es gonotropina clínica humana. 500 o 2000 unidades, 2 o 3 veces a la semana, para estimular la síntesis de testosterona y también estimular la formación de espermatozoides. Puedo darle también gonotropina menopáusica humana. También puedo dar hormona liberadora de gonotropina. Pero esto se da en bomba de infusión. Lo más fácil de utilizar para fertilidad es gonotropina coriónica humana. ¿Qué tengo que seguir durante el tratamiento de la testosterona? Tengo que ver si hay síntomas y signos de carencia androgénica. Cada 3 a 6 meses y luego cada año. Tengo que ver el riesgo de fractura, la densidad mineral ósea. Y además, debo continuar el tratamiento con testosterona, considerar la posibilidad de interrumpir el tratamiento si es que la testosterona no tiene mejoría. Y luego tengo que seguir la testosterona sérica, ¿no? Y ajustar la pulsología de acuerdo a los valores que tenga. Hay algunos efectos adversos del uso de tanto testosterona, elevación del hematocrito, elevación del antígeno prostático, apnea sueño, irritación. Los partos de testosterona te pueden dar alergia o irritación cutánea. Comprimidos bucales te pueden dar irritación e inflamación de las encías. Y listo. Entonces, el hipogonadismo masculino es una disminución en la función gonadal del hombre que se puede dar durante la etapa fetal, la etapa puberal o la etapa del adulto. Lo más frecuente del hipogonadismo del adulto es el síndrome de Klinefelter. Otro cuadro importante es el síndrome de Kalman. Y la necesidad o la importancia de tener testosterona durante el embarazo es que la testosterona te permite la diferenciación sexual secundaria. Si hay falla en la secreción de testosterona intraútero, puede haber un cuadro clínico que se llama
hermafroditismo o sexo ambiguo. Y el cuadro clínico más severo, donde hay ausencia de los efectos de la hormona masculina, es el déficit de 5-alfa reductasa y el síndrome de resistencia a los andrógenos, en los cuales, si ambos cuadros son severos, te pueden dar un fenotipo femenino cuando genéticamente ese paciente es masculino. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok. El hipogonadismo prepuberal, el hipogonadismo prepuberal, como su nombre lo dice, el prepuberal, generalmente se da en el nacimiento. Acá tienes principalmente alteraciones genéticas que tienen que ver con deficiencia de 5-alfa reductasa o insensibilidad a los andrógenos. Acá el cuadro clínico es sexo ambiguo, o deficiencia de 5-alfa reductasa. ¿Qué vas a tener? Genitales ambiguos, escroto bífido o micropene. Ese es el prepuberal. Ahora, cuando estos pacientes crecen, ¿qué se va a ver? Pubertad tardía. No va a haber pubertad. Si es hombre, estamos hablando de hipogonadismo masculino, si es un varón, pero tiene resistencia a los andrógenos o tiene deficiencia al receptor de los andrógenos o tiene deficiencia en 5-alfa reductasa, no hay regla. Entonces lo van a llevar a la consulta por una pubertad tardía. Tiene 15 años y no regla, dice. Entonces tú chequeas y no tiene, la ecografía y no tiene útero. Entonces, pero tú lo ves como mujercita, pero es genéticamente, ese es un cariotipo y es varón. Recuerden que el hábito es eunucoide, los genitales pueden ser infantiles, los testículos pequeños, los brazos, las piernas más largos que los brazos. Ya cuando se produce la etapa de adulto, lo más frecuente es Klinefelter, pero también puedes encontrar calma. ¿Listo? Recuerden que el calma es un hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia, ¿ya? También puede tener anosmia total o parcial. Esta se denomina criptorquidia y micropene. ¿Listo? Testículo pequeño. Sí. Cuando, cuando, sí, si el tamaño testicular es mayor o igual a 3, tú debes decir que esa lesión es postpuberal, porque le ha permitido crecer el testículo. Una condición congénita frecuente, como el Klinefelter, por ejemplo, es desde el nacimiento. Y lo que tenemos en el Klinefelter son testículos pequeños. Y lo mismo en el calvo. Es una condición desde el nacimiento, por lo tanto el testículo es pequeño. Si tú tienes un hipogonadismo producto de un cáncer de testículo y el tratamiento de cáncer de testículo es que te vuelan el testículo, vas a ser un hipogonadismo.
el tamaño testicular es de un adulto normal. Pero ahí el tratamiento es que le das testosterona. Y si ya tuvo hijos, ya no necesita, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? De nada. ¿Para qué hora es su revista revistas? Doctor, el doctor Cachay aún no me responde. Yo le pregunté. Bueno, comunícate con él para que lo hagan. Sí, para eh, no sé, pues, si para las 5 o 6 de la tarde no te ha respondido, te contactas para de repente hacerlo a las 6 de la tarde, ¿ya? Ok, doctor. Pero eso se tiene que hacer hoy día. Hoy día ya es miércoles. Mañana, mañana hay un cursillo de envejecimiento, ¿no? Sí, Sí, doctor. pues. Y el grupo que le toca exponer, ¿quiénes son? Es la segunda mitad del grupo C. Sí, doctor. Ya, ¿y qué van a presentar? No me han escrito nada. ¿Cuál es su temario? Doctor, justo le queríamos preguntar eso ahorita durante las clases. Bueno, escriban en mi WhatsApp la propuesta que tienen. Y recuerden que tienen plazo hasta las 10:59 para enviarme las preguntas. Porque mañana, al final del cursillo, hay también un examen. Entonces, eso está pendiente con ustedes, ¿ya? Me mandan, por favor, su temario y también les daré algunos temas para que tienen que revisar. El viernes está el caso clínico, el conversatorio. Y está el doctor Zavala, ¿no? Doctor, con el doctor Zavala me pidió por favor que adelantemos la teoría y la vamos a hacer hoy a las 8:30. Ya está bien, no hay problema. Ya, con eso completaríamos. Solo les quedaría la clase teórica de ovario poliquístico mañana, que está la doctora Urdain, el doctor Zavala que es hoy día, el conversatorio y el cursillo. Y después ya estamos todos listos para el lunes. El comité de asistencia, por favor, para el día lunes me trae la asistencia todo ya confirmado, ¿ya? El examen, ¿ya tienes el ambiente para el examen? El pardo sería, idealmente el pardo Figueroa, el más Sí, grande. doctor, yo me encargo de eso. Sí, sí, va a estar disponible. Ya, el día lunes a las 8 de la mañana. ¿Está bien? Como les Sí, dije, doctor. no va a haber postergación y tomen sus precauciones para que para que lleguen a tiempo a su examen. ¿Listo? Muy bien, muchachos, contáctense conmigo el grupo que tiene que exponer mañana y nos vemos mañana. Cuídense. Hasta Buenas luego, tardes. gracias. Hasta luego.